Buenos días, bienvenidos todos a este break empresarial en donde vamos a hablar del informe global de riesgo del año 2021 que fue preparado por el equipo de Marsh, y tengo el agrado de tener con nosotros hoy a Gerardo Herrera Perdomo y a Gonzalo Enrique Reina, con quienes vamos a estar conversando de una serie de temas muy interesantes. Soy Luis Vicente García, gerente general de Medancham, y de verdad para mí es un placer tenerlos a todos ustedes aquí en esta sesión que se perfila por lo demás pues muy interesante, precisamente por el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Yo creo que para quienes estamos en Venezuela, hablar de riesgo es algo que de alguna manera lo hemos vivido demasiado por demasiado tiempo, pero si lo extrapolamos a América Latina, un continente que también ha tenido una serie de temas difíciles de manejar, pero también complejos desde el punto de vista de lo que es el manejo del riesgo, que no es otra cosa sino la probabilidad de que algo fuerte, algo que quizás era inesperado, genere daños o tenga un efecto adverso para nosotros, bien sea en nuestra salud, bien sea en el mantenimiento de nuestras empresas, que pueda representar algún peligro. Y vimos en el año 2020 cómo la pandemia nos afectó de múltiples maneras, afectó al mundo de una forma global, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el crecimiento económico, con el tema de sociabilidad, con los temas de comunicación, cómo exponenció precisamente la manera como nos estamos comunicando para hacer seminarios y foros a través de la tecnología. Es decir, una serie de temas que cambiaron de múltiples maneras la manera como nosotros todos estamos interactuando. Y de allí que la gestión de riesgos sea importante, porque para todos nosotros una de los objetivos que debemos trazarnos es identificar y evaluar esas amenazas que podemos tener, que pueden ser las amenazas a las plantas, instalaciones, a las ganancias de una compañía, al bienestar de una sociedad, que pueden provenir de una gran variedad de fuentes, tanto esperadas como inesperadas, como fue pues el COVID-19 el año pasado. Eso genera incertidumbre, eso genera estrés, eso trae una serie de responsabilidades financieras, legales, y de alguna manera tiene que ver mucho con lo que es la gestión estratégica de cada una de las compañías, la implementación de estrategias financieras, de estrategia de seguridad, de manejo de tecnología, de cuidado de activos, de tema de manejo del talento humano, de la digitalización, como lo estamos escuchando de manera reciente. Es un plan que vamos a tener que trabajar para controlar e identificar esas posibles amenazas que vamos a tener en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. Si nos vamos a enero de este año, el Foro Económico Mundial ya nos hablaba de los riesgos como las fracturas sociales que se manifiestan a través de los riesgos per, per, persistentes de múltiples maneras y que emergen, que pueden afectar no solamente el tema de capital de las empresas, sino cuando hablamos de las personas, estamos hablando de riesgos que afectan la salud humana, el desempleo, la migración, las brechas digitales, el tema de la juventud, el tema de la fragmentación geopolítica, y todos son riesgos que afectan a las empresas, y cada una de las empresas y cada uno de nosotros debemos estar atentos a cuáles son esas posibles consecuencias de estos riesgos si no los manejamos bien. De allí que sea importantísimo que el día de hoy estemos hablando con el equipo de Marsh, con Gerardo y con Gonzalo, sobre este informe de riesgos globales del año 2021 que preparó Marsh. Y como dicen ellos en su página web, el COVID-19 está exacerbando los desafíos geopolíticos y sociales que estamos viviendo, y una crisis, ellos llaman una crisis existencial por el cambio climático, que cobra gran importancia. Este informe que lo estamos presentando a ustedes por los 65 años de Marsh en Venezuela refleja la profundidad del impacto de la pandemia, y de alguna manera con
apoyo de Gerardo, vamos a poder explorar los desafíos globales, sobre todo en América Latina y en especial en Venezuela, que pues van a remodelar de alguna manera la necesidad de cambios en las estrategias y cómo nosotros abordamos estos riesgos. Para Benancham, de verdad que es un placer contar con Marsh en este año aniversario, Marsh Venezuela, 65 años. Gerardo y Gonzalo, felicitaciones por tantos años de tanto trabajo y sobre todo tan excelente, con una presencia en el país de manera muy acentuada, y que bueno, de múltiples formas ustedes han sido parte del crecimiento y de todo lo que tiene que ver en el área de seguros, en el área de manejo de riesgos, en el área de corretaje, y que de múltiples maneras pues se ve reflejado en lo que ustedes hacen. Y felicitaciones, Gonzalo, por estos primeros 65 años. Y me permito pues recordarle a todos los que están acompañándonos en la mañana de hoy, esta sesión está siendo grabada, la vamos a publicar después en nuestro canal de YouTube, y los invito a que nos sigan por nuestra cuenta de Twitter, tanto de Benancham, que es @Benancham, como de Marsh, que es @MarshGlobal, con los hashtags Informe Global Marsh y el hashtag Break Empresarial Benancham. Quiero dejar con ustedes al señor Gonzalo Reina, excelente amigo, excelente profesional. Gonzalo es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con un posgrado en la Universidad Radford en Virginia, en los Estados Unidos, en concentración en finanzas, con más de 20 años de experiencia en el mercado asegurador y 27 años de experiencia en el sector financiero en general. Él es hoy presidente de Marsh Venezuela, es director de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industrias Benancham y es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de Corredores de Seguros, CABECOSE. Gonzalo, bienvenido, y Gerardo, también bienvenido a nuestra sesión del día de hoy. Gracias, Luis Vicente. La verdad que, bueno, súper emocionado de tener la oportunidad de hablar un poquito de este informe. Y bueno, y de la oportunidad de hacerlo esto en el marco de los 65 años de Marsh Venezuela. La verdad que este año Marsh tiene como varias cosas que estamos celebrando en Venezuela y en el mundo. Marsh & McLennan Company, que es el nombre de la corporación que tiene sede en Nueva York, pues, celebra a su vez 150 años de existencia en este año 2021. Así que son unas cuantas lunas que han pasado desde entonces. Y en Venezuela 65 años también de presencia directa, ¿no? Llegamos unos poquitos años después de Benancham, que celebramos el año pasado los 70 años. Y bueno, mantenemos con gran emoción y con mucha mística oficinas en Valencia, Maracaibo y Caracas, ¿no? También en Venezuela este año celebramos los 20 años de Mercer Venezuela, que es también empresa hermana, parte del grupo Marsh McLennan. Entrando al tema del informe, yo voy a hacer aquí una medio introducción que iría a dejar el plato fuerte a Gerardo Herrera, que Gerardo está basado en Bogotá y es nuestro líder para América Latina de lo que llamamos Marsh Risk Consulting, que es todo el área de consultoría de Marsh, y globalmente, y obviamente él es muy importante en la región. Pero para entrar un poquito en el tema del informe, primero, bueno, el informe. Este informe se presenta en el Foro Económico Mundial de Davos, una vez al año, se presenta en el mes de enero. Este que vamos a revisar ahorita es el que se presentó recién ahora en enero de este año 2021. Entonces se presenta allí a todos los participantes del Foro Económico Mundial. Este es el 16º informe, o sea, no es este informe no es que lo hicimos este año y ya, es un informe que tenemos ya 16 años elaborándose y presentándose. Lo hacemos en conjunto con Zurich Seguros y Marsh como sociedad de corretaje seguro líder mundial en el tema de consultoría, ¿no? Consultoría en riesgo principalmente, y por eso nuestro enfoque en este tema del informe global de riesgo. Para elaborar este informe, ¿cómo se trabaja? Hay 12.000 ejecutivos a nivel global que participan
en encuestas y en reuniones para poder evaluar lo que está pasando por su mente. Y a su vez, esto está medio calibrado por la participación directa de unos 600 expertos de distintos ámbitos, ¿no? Nosotros evaluamos en este informe 5 aspectos principales, que es los aspectos económicos, los aspectos de medio ambiente, los aspectos geopolíticos, sociales y tecnológicos. Y en función de las respuestas que se están dando, llegamos a elaborar este informe que hoy presentamos. Creo que es importante destacar que lo hablamos ahorita en la antesala con Luis Vicente. El riesgo, bueno, el riesgo es inherente al ser humano, ¿no? Desde el hombre de la caverna a la fecha de hoy, el hombre ha vivido siempre rodeado de riesgo y toma y asume, y a uno le sale mejor y a otro le sale peor. Pero el riesgo está allí. Y este informe no procura ser, diríamos, el epílogo de la creación del hombre, sino más bien tener esa brújula que nos permite saber qué son los riesgos que como seres humanos enfrentamos y como obviamente hombres de negocios también enfrentamos, porque eso es parte obviamente de nuestras decisiones de todos los días, como también hablábamos en la antesala. Este tema del riesgo cambió absolutamente en enero, febrero, marzo del 2020 con el tema de la pandemia. La pandemia estaba ya, o sea, el tema del riesgo probablemente, y nosotros en América Latina, yo soy los que piensa que somos un poco cabalísticos, entonces no hables de las cosas malas, no vaya a ser que en verdad vayan a pasar, ¿no? Que sea presentada la pelona y ahí en verdad estamos invocando ahí un oráculo para que la cosa pase, ¿no? Entonces tenemos ese tema ahí medio cabalístico. Pero bueno, la realidad es que incluso en América Latina, desde enero, febrero, marzo del año pasado, la pandemia nos llegó y hemos vivido lo que hemos vivido y ahí no hay que hacer. Pero lo que yo sí creo es que esto cambió importantemente lo que es nuestra vinculación con el riesgo. Y probablemente lo vemos con unos ojos distintos, con una lupa distinta, con un prisma distinto a partir del año pasado. De hecho, hasta este último año, el que presentamos en el 2021, las enfermedades infecciosas no estaba dentro de los top 5 de los riesgos que todos los ejecutivos del mundo observaban. Y esto obviamente subió de escalafón muy rápidamente, ¿no? Yo solamente, para ya concluir esta parte del informe, de presentación del informe, ciertamente que hay un punto de inflexión en el año 2020 y creemos que todos estos temas de la pandemia están empujando fuertemente también a temas que tienen que ver con asuntos sociales. Una de las cosas que a mí me llama la atención y me causa preocupación como ciudadano de este mundo, ni siquiera solamente circunscrito a Venezuela, son los temas de las brechas digitales. Una de las cosas que están ocurriendo es que es una concentración digital del poder digital y las brechas digitales entre las sociedades, ni siquiera entre los países y obviamente las sociedades. Y esto, por supuesto, también tiene unos impactos relevantísimos hacia adelante. Ya todos sabemos, todo se volvió virtual, vivimos este último año virtualizados, pero eso también entonces ha creado brechas. Y aquí en Venezuela, pues bueno, los muchachitos que pueden ir para el colegio porque los colegios tenían cómo hacerlo, pero tenemos la Universidad Central de Venezuela que prácticamente no puede impartir clases porque no tiene cómo dar las clases virtualmente como se debería. Entonces, ahí crean unos gaps importantes que menciono en este caso porque lo vivimos todos como venezolanos, que debemos atender allí, ¿no? El otro punto, y ya para concluir, nosotros hacemos como son estas cosas de riesgo. Los temas de riesgo hay que analizarlo en dos ejes, ¿no? El eje de la probabilidad que ocurra y el eje del impacto que va a tener esto, ¿no? Entonces, pueden haber cosas que son muy probables que ocurran, pero el impacto es muy bajo, y pueden cosas que son muy improbables que el impacto es altísimo. Solamente para mencionar los tres de mayor probabilidad que ocurran dentro de las cosas que se levantó del informe, los tres primeros son todos
relevantes a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Las condiciones climáticas extremas, lo que hablábamos del calentamiento, fracaso de la acción contra el cambio climático. Esa en sí misma es un problema, que las medidas que estamos tomando fracasen, ¿no? Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el mismo daño que el hombre puede seguir causando. Pero cuando vemos en temas de impacto, ahí el primero sí es las enfermedades infecciosas. El impacto sí, bueno, todo lo hemos experimentado en los últimos 12 meses. Aquí vuelve a coincidir probabilidad con impacto, fracaso de las acciones contra el cambio climático, y aquí en el tercero, en impacto, aparece ya una distinta que tiene que ver con el geopolítico, que son las armas de destrucción masiva. Entonces, bueno, esos son las tres de más alto impacto. Con las tres de más alta probabilidad se cruza una, que es el fracaso contra el Yo no me quiero alargar más en esto porque Gerardo va con un tema mucho más específico, pero el informe, como mencionó Luis Vicente, está disponible en nuestras redes sociales para que aquellos que lo quieran ver. Tiene muchos gráficos, es muy potable y estoy seguro que va a ser de interés para muchos de ustedes. Entonces, bueno, yo ahora sí le paso a mi colega Gerardo Herrera el micrófono para que él entonces nos enfoque directamente en el tema que queríamos hacer foco el día de hoy. Así que, sin más, bueno, Gerardo, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por estar con nosotros, por unirte en esta celebración de los 65 años de March. Y bueno, te cedo entonces los micrófonos para que tú nos conduzcas por tu presentación. Muchas gracias. Gonzalo, muchísimas gracias, y especialmente por acompañarnos, como dice, en esta celebración de 65 años de March. Y Luis Vicente, también el agradecimiento por el espacio para poder compartir con todos los miembros de ANYAN y los invitados en un tema que es absolutamente relevante y muy interesante en este momento. Y para eso, aprovechando pues la introducción que Gonzalo nos compartía, yo quisiera agregarles, porque les contó toda la esencia de lo que hacemos con el informe, pero un tema que quisiera también puntualizar es que precisamente por esa dinámica de tener diferentes niveles, una visión de todos los expertos globales alrededor de los riesgos como sociedad que enfrentamos, complementado con esa visión de muchos de ustedes que participaron y también nos dan esa visión de ejecutivos alrededor de riesgos para hacer negocio, pues lo que tenemos es, y este es el primer punto, no tenemos y no queremos compartir un informe académico, sino esta es la visión de las diferentes situaciones que van a poner en peligro alcanzar cada uno de los objetivos que ustedes en sus organizaciones han puesto para este 2021, 2022 y los siguientes años. Entonces, una perspectiva interesante para tenerla presente. Gonzalo nos comentaba de pues, la técnica que utilizamos cuando hablamos de evaluación de riesgo, es decir, cuáles son los riesgos que podrían tener mayor impacto y cuáles de ellos o cuáles riesgos tendrían mayor probabilidad. Y este es un cuadro muy interesante que lo venimos trabajando en el foro durante muchísimos años, porque nos presenta históricamente cómo ha sido el comportamiento de los riesgos en los últimos 10 años. Pero yo diría que esto no solamente es el pasado de los riesgos, sino que es pasado, presente y futuro, porque particularmente la forma en que establecemos cuáles son esos riesgos que en este año tienen esa prioridad, es específicamente porque lo que nos preguntamos es cuáles de estos riesgos en un horizonte de 10 años van a centrar la agenda de trabajo que vamos a tener. ¿Cuáles son estos riesgos que en un horizonte de 10 años se van a acelerar su impacto o su probabilidad? Y en esta misma línea, pues lo que tendríamos acá son los 10 años hacia atrás, el presente y 10 años hacia adelante. Y por lo mismo, y creo que hoy aún más que en otras ocasiones, por las diferentes conclusiones y resultados del informe, es un informe muy transparente, evidenciando el llamado de urgencia en ciertos aspectos que tenemos que tomar decisiones y actuar como sociedad
global y como sociedad empresarial, es muy interesante ver cómo ha sido la evolución del mismo. ¿Y por qué esto? Miren ustedes que más allá de los detalles de cada uno, cuáles son los diferentes riesgos, lo interesante ver es cómo ha sido la evolución. Si ustedes miran hasta el 2013, 2014, pues hay una amplia concentración en riesgos que llamamos riesgos económicos. Y eso tiene también una razón, y es específicamente cortesía, la gran crisis financiera del 2009, cortesía del subprime, en los cuales, pues, con unos efectos mayores y menores en Latinoamérica, lo que hizo fue derivar en algunos elementos financieros que se evidenciaron en ese ambiente que se vivió 2010 al 2014. Pero ¿por qué les digo que es interesante verlo? Porque como sociedad siempre hemos encontrado mecanismos para superar estas situaciones. Y miren ustedes que lo que hacia el 2014 comienzan a montar y estos riesgos económicos se comienzan a convertir más en algunos riesgos de característica de geopolítica, y comienza algo muy interesante, es que comienza a llegar todos los riesgos de característica medioambiental, que son efectivamente los que van condensando la agenda a partir del 2017 y 2018, que esto también tiene una explicación. La razón de la preocupación profunda alrededor de los elementos de cumplimiento frente a riesgos medioambientales por toda la agenda que nos hemos comprometido, particularmente para huella de carbono y efecto invernadero, que son todos los protocolos con objetivo del 2030. El 2030 no fue un año seleccionado al azar, sino es un año establecido por diferentes estudios en los cuales, del no llegar en los elementos que nos hemos comprometido alrededor de cambio climático, lo que estaríamos teniendo es un punto de no retorno en los cuales no seríamos capaces de reconstituir los daños que ya están hechos con cambios permanentes. Entonces, esa es la razón que también se va poblando de múltiples preocupaciones y riesgos alrededor del tema ambiental. Y lo otro que es interesante ver es, y también Gonzalo hacía una mención, comenzamos a ver una diferencia, y es importante sobre todo cuando tratamos riesgos emergentes, hay una diferencia profunda entre lo que son las tendencias y los riesgos como tal. ¿Y por qué les digo? Si ustedes pueden ver, más o menos hasta el 2014, aún se podía mirar algo alrededor del cambio climático, particularmente 2011, 2012. Sin embargo, ya el cambio climático desaparece y comienzan a aparecer riesgos específicos, principalmente fenómenos meteorológicos extremos o clima extremo. Tenemos fracaso en las acciones frente al cambio climático, desastres naturales, desastres ambientales provocados por el mismo hombre, pero el cambio climático ya no sigue. Y esto tiene una razón. El cambio climático ya no es más un riesgo, es un hecho. Y por lo mismo, lo que se ha practicado es que se debe gestionar, tal es así que hay unas nuevas normatividades en este momento que están siguiendo, que muchas organizaciones tenemos que comenzar a presentar de forma exacta en nuestras revelaciones cómo es el efecto que deben tener frente a nuestros activos y alrededor de todos los intereses, ya sean en clientes, stakeholders o otros, cuál es el efecto que tendríamos por cambio climático y con diferentes puntos de escenarios. En el 2021, una concentración efectivamente alrededor de los temas ambientales, pero particularmente con el efecto severo que hemos tenido por enfermedades infecciosas. En años anteriores habíamos ya traído sobre la mesa temas alrededor del mismo, inclusive en el informe anterior está la pérdida de biodiversidad, y en la pérdida de biodiversidad ya habíamos hecho énfasis de cómo esto estaba eliminando la posibilidad de preparar algunas soluciones del tipo de salud que venían a través del estudio de los genomas de alguno de los organismos sobre los cuales en este momento estábamos atacando. Lo habíamos hablado también en el 2016 por la misma situación, resurgimientos ébola y SARS en los años anteriores. Sin embargo, efectivamente, si bien estaba dentro de los 26 riesgos que hemos estado evaluando,
efectivamente no se dimensionaba la probabilidad específica de que ocurriera al nivel de magnitud que nos ocurrió. Y por eso mismo ustedes ven la diferencia entre lo que va a ser la agenda de probabilidad que se puede tener sobre el mismo en enfermedades infecciosas y particularmente el impacto severo que hemos tenido. Pero por otro lado, si bien siempre en el foro lo que queríamos y el espíritu mismo de crear el informe global y tenerlo listo para la reunión en Davos, era que el informe de riesgo se constituía en el eje temático que trataban cada uno de los grupos de trabajo que se reunían, ya fuera desde la perspectiva de líderes de gobierno, la perspectiva de líderes empresariales, y era lo que marcaba el trabajo consistente dentro del Foro Económico Global, no solamente en Davos, sino de ahí en adelante todo el año. Pero esta es la volatilidad y la falta de información que tenemos y los cambios profundos que ha traído esta pandemia, que vimos que era necesario tener unos extractos de visión de riesgos en segmentos de tiempos más cortos. Y esto nos evidenció algo muy interesante también, que venimos trabajando en los temas de riesgo, y es cómo riesgos se tienen que ver en agregado porque no son aislados. Y el segundo, cómo algunos riesgos se convierten en detonantes y aceleradores de otros riesgos posteriores, y particularmente, pues en Latinoamérica vamos a verlo, esto es absolutamente cierto, y gran parte de las situaciones que estamos viviendo de convulsión en la zona, pues tienen múltiples razones que están relacionadas entre situaciones, frustraciones sociales, económicas y los mismos elementos relacionados con la pandemia. En un plazo de 0 a 2 años, y miren ustedes que acá ya diferente a lo que veíamos anteriormente en esa visión de qué se acelerar en los siguientes 10 años, que inclusive veíamos muy enfáticamente la situación de los riesgos ambientales. Está claro para todos que las enfermedades infecciosas va a dominar la agenda. Y no estamos hablando, este es un informe que preparamos inicio del año anterior, no estábamos hablando de que la pandemia va a terminar durante este año, menos en la situación de Latinoamérica. Como sociedad en general, vamos a tener todavía ecos del coronavirus, por lo menos hasta el 24, en los cuales van a haber resurgimiento y brotes en algunos puntos, pero el éxito que podamos utilizar masivamente el tema de vacunación para poder llegar a ese objetivo de inmunidad del grupo y que se vaya quemando el virus y que podamos realmente sobrepasarlo, nos va a tomar en Latinoamérica al menos el 2021, 2022 y posiblemente algo del 2023, con lo cual se convierte en un eje temático. Pero el segundo, que es clave, y miren ustedes que queda marcado, es la crisis de desempleo generada y la crisis de medios de vida. ¿Qué es lo que se ha evidenciado? Porque las medidas que tuvimos que tomar de cara a responder a las medidas de bioseguridad para proteger la población implicó que muchas poblaciones que no tenían medios de ahorro, medios de subsistencia, poblaciones vulnerables, pues efectivamente se creó una situación profunda a través de ellos, y más cuando teníamos gobiernos que no tuvieron la efectividad para poder llegar a los mismos. Esta situación, de la mano a que el mundo de riesgos no paró, porque efectivamente fenómenos meteorológicos extremos han seguido profundamente. Ustedes también lo viven en la costa Caribe, como la temporada de huracanes y la temporada de vientos y lluvias se ha alterado profundamente. El año anterior tuvimos una temporada mayor de los promedios, y este año tenemos una anticipación aún más profunda porque inclusive se amplió un mes la temporada completa. Y ese es solamente un ejemplo de que el mundo de riesgo y las situaciones que enfrentamos siguen ocurriendo. Y el otro es que efectivamente, y Gonzalo hacía una mención muy interesante alrededor de la desigualdad digital, es que específicamente este aceleramiento en las medidas en la agenda digital para responder al trabajo remoto debido a las decisiones de cuarentena por el tema de proteger a la sociedad, pues lo que hizo es que se presentaran dos situaciones. Una, que se tuvieron que distensionar muchos de los elementos y medidas de seguridad que teníamos para precisamente dar cabida a todo el programa de virtualidad,
y lo que se ha visto es que hay fracasos profundos en estas mismas. El incremento de ataques ha sido inusitado, pero más allá de que el incremento de ataques haya sido muy significativo, es que han tenido mucho éxito y es precisamente porque se han alterado todos estos protocolos de seguridad para este paso. Y el segundo, que se evidenció la desigualdad digital y que se va a continuar acelerando. En el último año, a la primera curva de la pandemia, estamos hablando marzo, abril del año anterior para Latinoamérica y en Venezuela también, tuvimos 4 de cada 10 niños, perdón, solamente 4 de cada 10 escolares tuvieron los mecanismos o los medios para poder acceder a la nueva forma de educación. Y eso también considerando que se hicieron esfuerzos de los estados por utilizar la televisión y otros mecanismos para tratar de accederlo, pero solamente 4 tenían los mecanismos para acceder a esta forma de virtualidad. Lo más difícil es que si bien esto ha ido mejorando, en este momento tenemos que solamente 6 de cada infantes en edad escolar han tenido esos mecanismos. Esto que representa que los países, las zonas, las regiones, los grupos que tienen más acceso a estos mecanismos que permiten entrar al tema digital, definitivamente tienen mayores oportunidades que otros. Y eso es lo que contribuye profundamente a desigualdad digital y lo vamos a ver posteriormente como evidencia una preocupación profunda desde la perspectiva de negocio y la perspectiva entre las brechas en países desarrollados y países emergentes. A nivel de 3 a 5, es tal el esfuerzo que se tiene que hacer alrededor de estas situaciones que tenemos que enfrentar por el coronavirus, que definitivamente, y lo mencionábamos en el informe preparamos en el 2019 para el 20 antes de la pandemia, desafortunadamente se llegó en ese año al mayor nivel histórico de deuda pública en todas las diferentes naciones, por diferentes razones. Sin embargo, lo complejo de esto es que en ese mayor nivel de deuda pública es cuando toma a la situación del coronavirus y es donde el Estado tiene que hacer los mayores esfuerzos para responder por los medios de vida, más las acciones para mejorar los sistemas de salud y más las acciones para también enfrentar el COVID-19 y ahora con el tema de vacunación. Y eso lo que lleva es que la gran preocupación de 3 a 5 años detonantes, como decía, la interrelación y los drivers de aceleramiento de riesgos, es que de 3 a 5 años lo que tenemos es una preocupación profunda de estallido de burbujas de activos, ya lo vimos en el 2009 y puede ser un derivado dependiendo del estancamiento económico prolongado, fallas en estabilización de precios, cambios abruptos en comportamiento de oferta y demanda, y esto que ya lo estamos viviendo hoy. Estoy seguro que ustedes en sus organizaciones es parte de lo que están trabajando, determinar cuánto de los cambios en demanda son por preferencia y cuáles se van a quedar, y la crisis en deuda. Los estados tienen 3 mecanismos para poder mantener sus finanzas. Uno, la reducción de la base de los estados para obtenerlo, incluyendo temas de corrupción y otros. La segunda es definitivamente ampliar la base tributaria. Miren ustedes la situación que se dio en Colombia, que fue simplemente el florero final para la situación social que se presentó. Y el tercero, el tema de deuda pública. Esas son las alternativas que tienen los estados. Con lo cual, pues hay una presión importante. Y acá dejé uno que es una profunda preocupación y sé que en el caso de Venezuela ustedes también lo viven, y es específicamente que de cuenta de todo este aceleramiento de capa digital, pues hay inquietudes alrededor de la capacidad que puedan tener las infraestructuras críticas de información para mantener este ritmo acelerado. Es verdad, vamos a ir gradualmente retornando a algo que le llamábamos normalidad a febrero del año anterior, pero también es absolutamente claro que muchos de estos temas de trabajo remoto, virtualidad y manejo se van a quedar, con la cual la presión sobre infraestructura, la necesidad de agenda digital se vuelve absolutamente vital. Y eso nos lleva de 5 a 10 años que tenemos unos temas muy especiales alrededor de colapso estatal y inclusive los resultados adversos en avances tecnológicos.
¿Por qué? De la misma forma como hablábamos de la situación para los escolares, también Latinoamérica ha sido la zona del mundo más golpeada alrededor de la situación de la pandemia y específicamente a nivel de desempleo, tanto formal como informal. Y en estos niveles de desempleo, lo que ha ocurrido es que también algunos grupos muy específicos, vulnerables, mujeres y gente joven, han sido impactados. Lo vamos a ver en el siguiente parte temática, pero lo que les quería mencionar es que de cada 5 empleos que se perdieron durante la primera ola de la pandemia, solamente se esperan que 3 se recuperen, otros se perderán porque las empresas ya no pueden continuar, pero especialmente uno de ellos va a ser reemplazado por algún elemento tecnológico que está utilizando hoy, principalmente robótica y inteligencia artificial. Entonces, con este panorama, pues a lo que nos lleva ahí, sacamos 4 conclusiones significativas que marcan todas las preocupaciones como sociedad global. El primero es absolutamente claro, independientemente que hemos hablado de la revolución industrial, etcétera, que hay un profundo remesón industrial. ¿Desde qué perspectiva? Los 3 elementos claves en los modelos de producción cambiaron profundamente. Tuvimos que cambiar todas nuestras formas de producción y organización debido al COVID, las medidas de bioseguridad, trabajos remotos y los trabajos en planta, la cadena de abastecimiento por el entorpecimiento del comercio global y las diferentes situaciones que ocurren inclusive a nivel de los países. También en este momento hay una revisión entre una ecuación que anteriormente estaba concentrada en la parte de economía y la parte de capacidad para producción de medios alrededor de producción, y eso nos hizo dependencia, en este caso de China, y hoy eso le ha dado paso a que lo reevaluamos desde la perspectiva de resiliencia por la dependencia que se presentó, como les decía, cambios también en la cadena de abastecimiento, y el último lo estábamos hablando, que también es el cambio en las preferencias de la demanda y niveles de la demanda, con lo cual pues la realidad es que nuestro modelo de producción cambia profundamente. La segunda es que tenemos que navegar en un mundo totalmente dividido, multipolar, múltiple tensión en Estados Unidos y China, en que se jueguen escenarios económicos. Recuerden lo que se vivió en Europa por cuenta de la determinación de cuál iba a ser la tecnología dominante para 5G, y eso refuerza lo que mencionábamos anteriormente, que los medios digitales y la concentración digital crea disparidad digital, y por eso mismo, pues en este escenario, mecanismos como las redes de 5G, pues son los elementos que van a dar el control sobre muchos de los desarrollos. Dificultades en cooperación multilateral, todos los acuerdos anteriores se desvanecieron en este momento, algunos han resurgido, pero indiscutiblemente están en reconformación, y particularmente el creciente nacionalismo de cara también a responder a las situaciones de pandemia. Nos lleva a las 100 vías para inclusión digital, que ya lo mencionamos, la situación con los escolares, la misma desinformación y manipulación y la vulnerabilidad a través, no la vulnerabilidad, la gran capacidad que tiene cada persona para participar dentro de las redes, pero a su vez los desarrollos tecnológicos hacen vulnerable porque pueden ser manipulados. Y el último punto es que los jóvenes entre los 15 y los 25 o 30 años son generaciones que a una corta edad ya han tenido que vivir casi que 2 grandes crisis. Una, la del 2009, con ciertos efectos en la región, y otra adicional ahora con tema de pandemia. Muchos que habían accedido por fin a mecanismos de trabajo formal y etcétera, fueron los que los perdieron y ahora nuevamente tienen que enfrentar esta situación. Lo cual, pues, específicamente, generan muchísima presión, frustración social y un tema que es la gran preocupación en este momento, y sé que también en el tema de Venezuela, no solamente ahora, sino por situaciones anteriores, son las afectaciones en salud mental, que se está convirtiendo en uno de los ejes alrededor de los sistemas de salud para responder por las presiones y frustraciones que se están manejando. Entonces, esta situación, pues la complementamos con la visión de riesgos para hacer negocios.
Como les decía, esta es lo que enfrentamos como sociedad. Y acá esos 12.000 participantes, muchos de ustedes que también nos aportaron para estas conclusiones, pues vimos qué eran los riesgos hoy como grupo empresarial. Y miren ustedes, esta es la conclusión, digamos, general. Desempleo, subempleo es el punto número 1, propagación de las enfermedades infecciosas 2, y vienen derivados, crisis económicas, ataques cibernéticos, estabilidad, fracaso de gobierno nacional y demás. Sin embargo, si esta es la conclusión general, sí les quería compartir esta, que me parece muy diciente. Y es que hicimos una división entre lo que era la visión de los riesgos para negocio entre economías avanzadas y riesgos para hacer negocio en mercados emergentes. Y miren ustedes la diferencia profunda que evidencia lo que veníamos hablando anteriormente de las desigualdades digitales. En economías emergentes, el primer punto es desempleo, propagación en el segundo, burbuja de activos, y comienzan todos los temas de inestabilidad social con fallas de gobernabilidad nacional y conflictos interestatales. Mientras que para economías avanzadas, el primer punto es ataques cibernéticos. Mientras que a los mercados emergentes, esta es la magnitud de las urgencias que tenemos, derivada de las diferentes situaciones que hemos tenido en el pasado y que estábamos logrando con éxito ir creciendo, que el tema de ataques cibernéticos, que hoy es una vulnerabilidad enorme por la parte digital, se convierte en el riesgo número 10 para hacer negocios. El siguiente es, y la otra conclusión muy diciente, es alrededor, que miren que está en la parte intermedia, es el tema de fallas en la gobernabilidad nacional y los conflictos interestatales. Fallas en gobernabilidad nacional, entendiendo que son estados que no tienen la capacidad para ejercer esa institucionalidad que los enmarcan, y que por lo mismo lo que no permite es hacer tránsito efectivo con las sociedades. En el caso de Latinoamérica, los 5 principales riesgos: fracaso de gobiernos nacionales, número 1, por esa falta de capacidad institucional, y eso toda la región está impregnada de diferentes preocupaciones alrededor del mismo. Inclusive, miren ustedes, la misma situación en Chile. Se hizo las elecciones recientes alrededor de la reforma constitucional. Tenemos la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia. En México también, entre las confrontaciones, inclusive entre gobiernos, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos de los gobernantes en cada una de las regiones, inclusive en la capital, y situaciones similares, lo que vemos en Brasil, de cara a la situación del presidente Bolsonaro, inclusive ahora con los partidos de los trabajadores. Argentina no se queda atrás, y en general tenemos una región altamente convulsionada. De ahí viene el alto nivel de desempleo, que es absolutamente crítico, como les compartía. Desafortunadamente, Latinoamérica ha sido la región más profundamente impactada. Es muy probable que comience a cambiar esto por la situación que se está viviendo en este momento en India, pero sin embargo, hasta el momento sigue siendo los indicadores, tanto de salud como de economía, los más impactados. Genera inestabilidad social, crisis fiscal derivada. En Colombia, como les compartía, fue la reforma tributaria. Y está en la magnitud, sigo insistiendo, de estas situaciones, que lo que nos debería colmar la agenda, que debería ser la propagación de enfermedades infecciosas, pues pasa a un 5º nivel. En el caso de Venezuela, inestabilidad social, alto nivel de desempleo, propagación de enfermedades infecciosas, y el tema mismo de la migración involuntaria a gran escala y la crisis fiscal también derivada de las mismas. ¿Esto con qué lo complementamos? Esto, y es, si bien, como les decía, esta es la visión, riesgo sociedad, riesgos para empresariales, es importante también que lo miremos en complemento con algo que preparamos también para el foro, que son cuáles son esas tendencias que vienen y que van a marcar lo que va a ser el derrotero económico y de producción a nivel global, y que esas tendencias pues se deben gestionar
no como riesgos, sino lo que se tiene es que administrar, que es lo que hacemos, para que nos den campo correcto para gestionar riesgos emergentes. Entonces, lo que tenemos, y acá me quiero apoyar, esto es muy interesante porque les comentaba que inclusive el año anterior, en el de cuenta del COVID, sacamos un informe especial una edición especial en marzo, pues entendiendo cómo cambiaba y cómo eran las perspectivas de riesgo, considerando lo que estábamos comenzando a enfrentar. Y en ese informe mencionábamos que teníamos profundas preocupaciones alrededor de que la recuperación nos alejara de los objetivos que nos habíamos puesto alrededor ambiental del 2030. Y decíamos, mire, es probable que haya una recuperación más marrón que una recuperación verde. Sin embargo, los hechos han marcado totalmente lo contrario y esto es parte de la explicación. Hicimos un ejercicio con una de nuestras organizaciones del grupo Marsh McLennan y lo que hicimos fue proyectar cuáles serían las hipótesis de lo que estarían marcando digamos, las principales hipótesis de desarrollo al 2030. Las conclusiones que indiscutiblemente cadena de suministro global hoy es uno de los principales asuntos porque es una reconformidad total. La guerra por talento de cara a este aceleramiento en cuenta digital, y no es desde la perspectiva que es que solamente gente joven y que tiene acceso, no, sino de forma estructurada todos los elementos de comportamiento para tener una realidad empresarial en este nuevo modelo. Hay una reinversión de organizaciones y aparece el tema de la industria verde. Y esta industria verde se complementa muy bien, y miren ustedes, en este ejercicio de proyección futura que hicimos, y es cómo queda la proyección futura, cómo se calcula que va a quedar la producción global de todos los diferentes bienes manufacturados y cómo ha sido su crecimiento. Y vemos como del 2010 al 2019 tuvimos un crecimiento casi del 50%, y específicamente con cierta concentración en el caso de China. Pero miren ustedes que del 2019 al 2030 estamos proyectando que casi que se va a duplicar, y de esa duplicación efectivamente China duplica nuevamente la capacidad y va a concentrar más del 50% de la capacidad de producción. ¿Esto por qué es muy significativo? Porque de ese 50% se calcula, los cálculos nos llevan a que 3 a 4 trillones van a estar representados en el negocio alrededor de los temas ambientales, reconversión de maquinaria, desarrollos de transportes alternos, etcétera. Y por eso mismo es la presión que se está viendo para que se adopten todas las diferentes medidas alrededor de los compromisos ambientales, porque se está convirtiendo en el negocio de mayor crecimiento y efectivamente va a marcar la agenda en los siguientes años. Y eso nos lleva a que tenemos 5 grandes puntos de desarrollo, cambios sísmicos en las industrias que nos va a permitir gestionar estos riesgos emergentes. Uno, el tema de adquisición de talento, que lo veíamos en el modelo anterior. La realidad es que tenemos que hacer esfuerzos profundos en las organizaciones para el reentrenamiento de muchos de nuestros colegas, y por otro lado también ciertos tipos de conocimiento van a tener una mayor necesidad en este nuevo ambiente. Las proyecciones que teníamos a un aceleramiento de esta vida digital nos llevaba a que lo que hemos vivido en este 2020 y 2021 era más o menos lo que proyectábamos, que íbamos a estar entre 10 a 15 años hacia adelante. Con lo cual, lo mismo nos está llevando a que esta reconversión se dé muy fuerte. A nivel de tecnología, la inteligencia artificial no es un tema, digamos, de ciencia ficción, es una realidad. La estamos trabajando, la están aplicando cada vez con mayor fuerza. En un mundo que tenemos capacidad de medir todo, pues esa inteligencia artificial lo que nos permite específicamente adaptar la analítica para que la misma analítica vaya desarrollándose a ella misma. La experiencia del usuario, que es vital porque en este nuevo programa de vida digital, inclusive las organizaciones, hay
tuvieron que adaptar todos sus multicanales. Y hoy específicamente ese cambio en la demanda lo que está haciendo es que hay temas que no vamos a retornar a la forma que lo veíamos antes de febrero, sino que nos vamos a mantener para compras y ciertas adquisiciones en la parte digital, el acceso a tiempo real y la parte de ciberseguridad que se convierte en eje fundamental. Y particularmente si tenemos en cuenta la preocupación de la tensión que hay sobre las infraestructuras críticas. A nivel de regulaciones, múltiples regulaciones que van a estar enmarcando todos los temas de ciberseguridad, la parte de blockchain, que es vital, y protección de datos que va a tener cada vez más y más responsabilidades, la parte de sostenibilidad y cambio climático y Internet regulado. Y por último, el cambio de mercado, como le hablábamos antes, todos nos estamos preguntando realmente ese cambio en las preferencias, estos niveles de demanda, toda esta situación en que va a quedar cada vez que vayamos acelerando y se vaya reactivando todos los elementos económicos, realmente cuáles son esos modelos y hacia dónde deberíamos definir nuestros modelos de producción y con qué velocidad. Y por último, pues requerimos para esta adaptación modelos de negocio que tienen que ser muchísimo más flexibles, y acá la frase principal, y acá Luis Vicente y Gonzalo lo decían al inicio, pues lo que es totalmente cierto es que la pandemia nos demostró y nos evidenció que aquellas cosas que considerábamos que tenían una posibilidad remota de ocurrir, ocurren, y que eso nos obliga a que estemos absolutamente resilientes como personas y empresas. Y para las empresas, y ustedes en Venezuela lo han vivido aún más, no hay mucho espacio para cometer errores porque tenemos una delgada línea alrededor de los flujos de caja y en estas actividades de recuperación. Esto era lo que les quería compartir. Eso, la visión que tenemos en March y que la hemos compartido y que se convierte la base del Foro Económico, y que consideramos es muy interesante para que ustedes incorporen en este momento dentro de sus programas de gestión de riesgo y también en los ejercicios de planeación táctica y definiciones que tienen para cada una de sus organizaciones. Gonzalo. Bueno, no, yo más bien le paso a nuestros anfitriones, Vicente, Ninfa, no sé si han recordado algunas preguntas allí que podamos en este minuto tratar de darle dirección, respuesta entre Gerardo y yo. Gerardo, muy interesante esta presentación, además muy completa. Como decías, es importante ver cómo los países desarrollados ven los riesgos y ven los tipos de riesgos de otra manera diferente a los riesgos que estamos viendo nosotros, ¿no? Así que de verdad son temas que sí nos deben interesar más allá de lo que cada uno de nosotros hace en nuestras organizaciones hoy día. Quiero invitar a los participantes a que nos hagan preguntas a través del chat. Y una pregunta, Gerardo, que me mandaron de manera directa, es ¿qué pueden hacer las empresas en América Latina de cara a los ataques cibernéticos que podemos estar viendo en los próximos tiempos, pero que estamos viendo con mayor medida, que son mucho más fuertes y más grandes o de mayor alcance, como dice la pregunta, en este momento? Mil gracias por la pregunta. Creo que es absolutamente pertinente. Hay una problemática aún más compleja alrededor del tema cibernético. ¿Y a qué me refiero? En el pasado estamos viendo que la parte digital, lo que se estaba atacando, lo que tenía vulnerabilidades era, digamos, la parte digital de información o la parte de IT tradicional alrededor de los sistemas que nos permitían gestionar las organizaciones, pero los teníamos aislados de los modelos digitales de producción o información de producción, y específicamente con los sistemas SCADA. Y lo que hemos visto es un aceleramiento en las dos vías, lo cual es muchísimo más complejo, y particularmente para algunas industrias que son críticas para las naciones, caso energía, desarrollo, petróleo,
en los cuales se ha dado un crecimiento inusitado y anteriormente los considerábamos que estaban totalmente aislados. Sin embargo, han ocurrido precisamente en los últimos 6 meses unas situaciones muy complejas frente al mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es tener una visión integral de la exposición digital por ciberseguridad, no en la parte que está única y exclusivamente en el dominio de administración de tecnología, porque las otras áreas también tienen. Inclusive, es bastante paradójico, mucha de la información vital puede estar residiendo en este momento en muchos de sus equipos móviles que no necesariamente están dentro de ciertos amparos, dentro de la estructura cerrada de parte digital, lo mismo que los medios, algunos medios en nube. Entonces, esta extensión, lo primero es hacer una evaluación extendida. Y el segundo es una recomendación también puntual, que evalúen integralmente las diferentes determinaciones de cómo deben hacerse las medidas de protección y que tengan un sentido frente a la exposición que se tiene. En algunos casos, la evaluación se ha centrado exclusivamente desde el punto de vista técnico o tecnológico, y a lo que se ha llevado es a escenarios que las inversiones que se realizan no concuerdan con los niveles de exposición. Por lo tanto, lo que se necesita es vincular exactamente la exposición y cuantificarla para poder llegar realmente a determinar qué tiene sentido y evaluando todas las alternativas. Y acá precisamente también tengo que decirles, hemos encontrado para ciertas tipologías de riesgos y para ciertos universos específicos, que inclusive la transferencia del riesgo con ciertos modelos de seguro es entre 10 a 12 veces más efectivo en mantener el costo total de riesgo bajo frente a lo que son las alternativas tradicionales de solamente manejarlo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, evalúenlo integralmente, evalúen las alternativas en su todo y piensen en las diferentes situaciones, pero con cuantificación. Yo quisiera añadirle a lo que menciona Gerardo. Muchas veces pensamos que este tema de los ciberataques está solamente circunscrito al primer mundo. Y bueno, recientemente hemos visto el tema del Colonial Pipeline, que se pagó inclusive un rescate importante, ¿no? Pero yo también quiero destacar casos de los cuales yo estoy en perfecto conocimiento ocurridos en Venezuela, tanto de robo de información, que es una de las del phishing y toda esta historia y destrucción de sistemas, como también los ransomware, ¿no? Que son los secuestros de sistemas operativos y cobrando rescate aquí en Venezuela. Tenemos algunas empresas que han pasado por situaciones como esta. Entonces, no es un tema solamente supeditado, obviamente todas las redes sociales y todas las cadenas noticiosas del primer mundo pues, hacen mucho bulla de esto, pero tenemos casos quizás no de la misma magnitud, pero casos también de interés ocurridos en Gerardo, un tema que se ha visto mucho en América Latina es el tema del compliance. Muchas empresas todavía no tienen departamento de compliance. Hemos visto que el tema de gobernabilidad o governance en América Latina está lejos de ser lo que debería ser. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese tema? Mira, indiscutiblemente en este momento hay que verlo desde una perspectiva de gobernanza, y no solamente por la parte de compliance, sino por todas las implicaciones que tiene para el modelo de gobierno corporativo de las organizaciones. Hay temas de compliance que son 100% de tolerancia cero. No hay aspectos para evaluar alternativa de riesgos porque se deben cumplir por los efectos severos que podrían tener. Por lo mismo, la invitación es, tienen que tener unos mecanismos que los puedan mantener actualizados alrededor específicamente de lo que está sucediendo en las actualizaciones regulatorias, y tienen que ser muy activos para poderlos integrar, porque una preocupación profunda en la parte de compliance es que los modelos están teniendo un impacto muy profundo en costo para las organizaciones para mantenerlos. Cada entidad regulatoria quiere información similar, pero en una forma diferente. Y los modelos de preparación son enormes.
Con lo cual, en algún momento, y esto lo digo en la perspectiva de riesgo, no podemos gestionar el riesgo por gestionar el reporte de compliance. Sí, mira, aquí nos hacen una pregunta, Angélica Torres. ¿Vista la tendencia del modelo de servicios digitales que tanto es la disposición de las empresas en invertir en IT en Latinoamérica? Muy alta. Ahí indiscutiblemente, más bien la situación que estamos viviendo es que realmente en este año no hay disposición de la cantidad de equipos y requerimientos que se tenía. Inclusive, por ejemplo, la disposición de equipos portátiles, los primeros 6 meses después de la pandemia tuvimos que hacer fila todas las diferentes organizaciones para poder saltar a darle a nuestros colegas. De hecho, muchas organizaciones lo que hicieron fue simplemente trasladar sus equipos a las casas con todas las situaciones e implicancias que tenían. La disposición es altísima. El problema en este momento es que tenemos también una curva y limitación por nivel de producción. Miren ustedes lo que pasó inclusive con teléfonos móviles por la situación de producción en China. Recientemente se mencionaba que aquí que en Estados Unidos hay un problema con los carros que están a la venta por los chips. No hay chips, no hay suficientes chips disponibles por tema de operación y de manufactura, producto de la pandemia y de la disminución de operaciones de las empresas, y resulta que los automóviles no tienen los chips para las computadoras estas ya que tanto se necesitan. Entonces, fíjate cómo todo eso afecta cadenas de logística, cadenas de distribución, que bueno, van a estar con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Otra pregunta que nos hace Mari Terán, en el marco de estos análisis de riesgo, ¿cómo ves las operaciones petroleras en Venezuela? ¿Habrá una apertura este año? Es un tema, una pregunta que se hace de otra índole. ¿Podrán trabajar las empresas americanas en el país? Pero básicamente, fíjate, en el tema de riesgo petrolero y en el tema de riesgo operativo, ¿cómo lo verías un poco para América Latina y si tienes alguna información específica para Venezuela? Yo, hablando de los temas de riesgo de petróleo en Venezuela, que obviamente tenemos algunas informaciones de los clientes que tenemos acá. La situación de Venezuela, bueno, sí, hay toda una historia ahorita de invitando a participar en rondas de inversión, etcétera, ¿no? Hay una gran preocupación, sobre todo en Venezuela y en general, no solamente al lado del petróleo, pero desde el punto de vista de riesgo directo en temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se llama el riesgo contingente de todo el sector. Y tiene que ver con, por ejemplo, el mantenimiento que se le ha dado en los últimos años a un área que es muy volátil, muy explosiva literalmente, el mantenimiento que se le ha dado a toda la infraestructura de todo el proceso de exploración, explotación, distribución, exportación inclusive, porque bueno, todo el tema de las sanciones ha causado unos desmembramientos importante de todo el proceso. Entonces, hay un altísimo impacto en la percepción del riesgo de petróleo en Venezuela en este minuto. Precisamente por temas contingentes, más que necesariamente la inversión directa, por ejemplo, todo el tema del eléctrico y lo que esto va causando, así como un sobresalto eléctrico puede quemar una computadora en la oficina, un sobresalto eléctrico también está causando penuria en otras plantas con todo que tengan protecciones, etcétera, pero hay una gran preocupación allí y sobre todo porque dependen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, y lo vemos allí en Venezuela, la importación de los diluyentes para producción de gasolina, etcétera. Todo es un tema contingente que no sabemos si va a estar a tiempo acá para poder producir un poquito lo que tú mencionabas ahorita de los microchips, Vicente. Eso mismo, diríamos, está pasando en Venezuela con lo que es necesario para poder producir cualquiera de petróleo o de los derivados del petróleo. Entonces, hay una presión importante allí sobre la estabilidad que requiere toda esta industria para operar de forma normal. Creo que se le cayó la conexión a Gerardo. Sí, solamente en Venezuela, entonces. Sí, parece, ¿verdad?
Sí, pero continuamos contigo, Gonzalo, porque creo que es bien interesante. Aquí hay una pregunta y un comentario de Mauricio José Carvajarra que dice que, bueno, la disertación estuvo extraordinaria y tu preámbulo, ¿no? Dice, recordando a Patrick Guede, piensa globalmente, actúa localmente. Él pregunta, ¿se deben concentrar las acciones de las empresas en su continuidad, enfocadas en la satisfacción de las expectativas de sus clientes, revisando constantemente sus modelos de negocio y participando en la sostenibilidad a través de la educación y el cambio cultural? ¿O se puede hacer algo más equilibrando el pragmatismo y el dogmatismo? Sí, bueno, yo creo que ahí y probablemente las empresas en Venezuela hemos sido, somos evidencia clara, ¿no? De ese balance que él menciona de dogmatismo y pragmatismo, ¿no? Venezuela, bueno, a ver, yo que trabajo para una compañía que es transnacional, donde hay mucho dogmatismo, ha tocado meter una dosis de pragmatismo muy importante para poder funcionar y actuar en las realidades venezolanas. Yo creo que eso no solamente obedece a la situación venezolana, creo que eso va mucho al ámbito global en este minuto y el último informe así lo revela, ¿no? Yo creo que los temas de formación que menciona él en su pregunta son muy relevantes. Yo creo que también una de las cosas que también lo sentimos nosotros bastante tiene que ver con la diversidad y la inclusión, ¿no? Que particularmente nosotros acá, inclusive también he vivido accidentalmente por la pandemia y todo el tema de Black Lives Matter, ¿no? Al final no solamente Black Lives Matter, todas las vidas importan, ¿no? Y todo el proceso y lo notamos nosotros en la gente de la misma organización. Me refiero en March, la corporación, verticalmente, de punta a punta, pero creo que hay un cambio importante en la sociedad global, no solamente en la venezolana. Y creo que todo lo que podamos hacer para nutrir eso, para en verdad lograr ese balance correcto entre dogmatismo y pragmatismo, yo creo que está rompiendo esquemas en este minuto. Estamos viviendo la historia en tiempo real y eso creo que nos está llevando a un nuevo modelo de negocio que es distinto. Decía en una reunión que tienen estos días que no vamos a volver a la normalidad del 2019, pero tampoco va a ser la realidad del 2020. Creo que lo que estamos dibujando del 21 hacia adelante es algo que en este minuto todavía es capaz, es difícil nosotros exactamente establecer cuál va a ser esa nueva normalidad, pero que va con una dosis de todo lo que él mencionó. Sí, mira, Gonzalo, esta es una pregunta también, esta es para ti. Cuando dice, para el caso específico de Venezuela, ¿está Marsh considerando las dificultades logísticas derivadas de la falta de combustible y la acción de bandas armadas? Eso puede comprometer la logística de una organización. Dice que las coberturas de seguro están preparadas para estos eventos que ahora parecen más repetidos. Sí, sin duda el caso venezolano, digo yo, hemos venido aprendiendo de muchas cosas a lo largo de los años, ¿no? Todas las empresas y el sector seguro no es menos, ¿no? Allí hemos venido evaluando y cambiando cosas que hace un año, hace 3 y hace 5 ni nos hubiéramos planteado en el sector seguro. Nosotros como sociedad de corretaje de seguro, pues hemos tenido una labor junto con los otros colegas en ir llevando hacia adelante estos temas a las aseguradoras, ¿no? Yo sí creo específicamente a los temas que tienen que ver logísticos en Venezuela. Por ejemplo, el año pasado se vivió un tema muy duro con el tema de traslado. La pregunta tiene que ver con el traslado principalmente, ¿no? Con la cobertura de transporte. El año pasado hubo unos problemas muy serios porque no pueden circular camiones si no están dentro del sector que el gobierno había autorizado a trabajar, y si era detenido el camión podía ser la mercancía incautada y todo lo demás. Las compañías aseguradoras en general han venido asimilando y adaptándose a esta nueva realidad. Yo también creo que es importante que las empresas como tal, y es una labor que tenemos nosotros muy pendiente, es trabajar fuertemente con el mercado, con las empresas aseguradas, para tener mucha claridad de los alcances de las cosas como se van dando. Porque el proceso es más lento de lo que uno quisiera. Entonces, en la medida en que hay una comunicación muy fluida, eso ayuda a evitar percances. Pero sin duda que en el caso de transporte específico, el tema de robo, el tema
de los problemas de gasolina, gasoil, etcétera, que está afectando el sector, se viene ajustando y se viene haciendo las necesarias participaciones para que pueda funcionar la cobertura. Gonzalo, y una pregunta que quizás va en línea con esto que tú acabas de decir en la pregunta anterior. Dice Osvaldo Ramírez, hay un crecimiento de la región de grupos armados no estatales amenazando la gobernabilidad. ¿Cuál sería la visión sobre esto? Por ejemplo, Sendero Luminoso en Perú, o la FARC o el ELN en Colombia y Venezuela. No sé si tú manejas alguna de esta información. Bueno, a ver, información específica no manejo de allí, pero ciertamente está dentro de lo que se ventila en el informe, ¿no? Una de las cosas y lo mencionó Gerardo por arriba, ¿no? Está en lo que llama el derrumbe del Estado, y estoy citando entre comillas, el derrumbe del multilateralismo, ¿no? Ambas cosas son identificadas en este informe. Insisto, es un informe global. En el caso de América Latina, lo que menciona Osvaldo del tema de Perú, el tema de Colombia, el tema de Venezuela, pues bueno, obviamente son evidencias de esto que está pasando y que obviamente todos como tal lo estamos percibiendo, ¿no? Y bueno, esos son los grandes retos que estamos viviendo como sociedad, no solamente la venezolana, y que son temas que los países tienen que atajar. Yo no soy obviamente internacionalista, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero sí creo que sin duda es un tema importante hacia adelante, lo que mencionaba en la pregunta anterior, el tema de educación, de entender mucho más que esta nueva normalidad está resquebrajando probablemente las estructuras que conocíamos, y tenemos que tener mucha visión de amplitud y de flexibilidad para lo que se está presentando, que sin duda también la parte social y política es importante. Sí, lamentablemente perdimos a Gerardo y estamos tratando de establecer comunicación con él de nuevo, pero bueno, si no, tenemos una última pregunta, Gonzalo, y quizás también se aplica más a Venezuela. A raíz de todos estos temas de pandemia y la situación política del país, ¿cómo sería el comportamiento de la Bolsa de Valores de Caracas y cuáles serían las mejores empresas para invertir? Quizás aquí yo lo dejaría en cómo estimas tú que sea el comportamiento de la bolsa y en general cómo pudiésemos nosotros estar viendo el comportamiento de la economía de aquí a final de año. Sí. Bueno, exactamente, la Bolsa de Valores de Caracas, en que yo por favor entre en temas de análisis y de inversión, ha tenido un desempeño muy bueno, no solamente en este minuto, sino en años anteriores. Ha tenido unos rendimientos, inclusive, con temor a equivocarme, mejor que lo que tiene que ver con la devaluación e inflación, ¿no? Pero en general, de hecho, esta mañana estuve yo revisando allí precisamente los mercados principales de Europa, e inclusive el mercado mismo americano, ¿no? Yo recuerdo hace un año debatíamos si la recuperación económica del mundo iba a ser en forma de V o en forma de U, e inclusive se hablaba de una W, ¿no? Dos brincos allí, ¿no? Si uno ve las recuperaciones de las bolsas en el mundo como indicador, no solamente económico, no quiero decir que esa es la única manera de medir los mercados y los progresos de las naciones, pero ha sido una recuperación muy rápida, y ahorita quizás lo que se está debatiendo es esta segunda fase, cómo se consolida la recuperación. Y ahí lo vuelvo a unir a tu comentario anterior, y también lo mencionaba Gerardo, es la capacidad de que tengan los mercados de tener el suministro de las partes para poder continuar adelante, ¿no? Una de las cosas, no solamente están los microchips que tú mencionabas, hay una cantidad de otros temas que están afectando la producción en general a nivel mundial, y allí una de las que también está preocupada, sobre todo en los países del primer mundo, es la mano de obra, que también es un commodity, si lo queremos poner desde el punto de vista netamente económico, y hay mucha preocupación de que esté la mano de obra ahorita necesaria para lo que se tiene que producir, y obviamente en esta nueva normalidad no estamos hablando necesariamente de la mano de obra tradicional de construcción, sino quizás de temas mucho más específicos,
alta preparación. Entonces, yo creo que el debate actual está allí, ¿no? El debate actual de las economías más desarrolladas tiene que ver con si vamos a tener los suministros necesarios para continuar en la ola de crecimiento o vamos a vivir un plató antes de continuar una vez que logremos hacer el catch-up de toda la producción. Pero creo que está por ahí. Sin embargo, creo que los outlooks en general de la economía de 2021 son positivos y insisto, no es mi área de expertise. Bueno, no, yo creo que de todas maneras, interesante tus respuestas, Gonzalo. Yo quisiera agradecerle a todos los que se conectaron la mañana de hoy para revisar este tema tan importante como es el informe global de riesgos 2021 que preparó Marsh, como tú decías, Gonzalo, en conjunto con Zurich Group y con otras empresas, que fue presentado en la reunión anual de datos en enero de este año. Como les dijimos al inicio, el informe global de riesgo de Marsh está disponible en la página web de Marsh, que lo pueden descargar, que está disponible para todos. Y de verdad que es muy interesante, no solamente lo que nos comentaba Gerardo, sino todos estos riesgos adicionales, pero hay una parte sobre todo al final de cómo podemos mitigar riesgos nosotros que de alguna manera pues pueden estar presentes y aquellos que todavía no conocemos, porque hay riesgos que van a estar viniendo, que ya ocurren en otros países, pero que para nosotros pues serán primera vez que vamos a estar viendo algunos de ellos, ¿no? De verdad, Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. A Gerardo le manda nuestro agradecimiento también, lástima que se desconectó al final, pero muy interesante su exposición. Y quisiera invitarlos a todos a que nos sigan por nuestras redes, @Benancham, el caso de Marsh, @Marsh Global, y que visiten nuestra página web, www.benancham.org. Ahí van a poder conseguir no solamente información en los eventos y seminarios que tenemos para ustedes, que tenemos temas interesantes. Vamos a tener un BB Magazine Talk con los escritores que publicaron sus artículos en la revista Business Venezuela. Vamos a tener un seminario sobre innovación acelerada. Venimos con seminarios gerenciales de información muy importante para todos. Alirio nos pregunta si la presentación la vamos a compartir. No la presentación como tal, Alirio, pero este foro va a estar en el canal de YouTube de Benancham. También los invito a que vean el canal de Benancham oficial en YouTube. Están nuestros foros desde el año pasado que hemos venido grabando a raíz precisamente de la pandemia, que ha servido para que hagamos muchísimas cosas. E invitarlos entonces a que nos sigan también para que vean nuestros eventos, la revista Business Venezuela, el Business Making para los afiliados que tenemos para la Cámara y bueno, y muchas otras actividades que vamos a estar compartiendo con ustedes. De nuevo, Gonzalo, Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y a todos los que participaron con nosotros, invitándolos a que sigan pendientes de los próximos eventos de Benancham. Y con eso, pues feliz mañana para todos. Y bueno, es importante manejar estos riesgos y de alguna manera saber todo o tratar de comprender lo que podemos hacer para que no sean tan fuertes en el momento que nos vayan a tocar. Muchísimas gracias entonces y feliz día para todos. Gracias, Luis Vicente. Buen día para todos.